Juan, capítulo 13, libro de San Juan, capítulo 13, y de allí nosotros vamos a extraer, y algunos otros pasajes más, la enseñanza que nos va a ayudar hoy para que podamos crecer en la fe del Hijo de Dios y podamos pensar cuán importante es para nosotros meditar en estos pasajes. Y no solamente para meditarlos, sino saliendo de esa puerta, teniendo la buena disponibilidad de ponerlos por obra. Ese es el deseo del Señor. Vamos a la Biblia. Dice así, San Juan 13, versículo 34 y 35. Dice, cuando lo tengan decimos amén. Bien, dice la palabra de nuestro Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Palabra de nuestro Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús, porque nos permite, Señor, la oportunidad de inclinar nuestro rostro a tierra en reconocimiento de que tú eres nuestro Dios y que tú eres creador y que eres digno de suprema alabanza. Debimos haber inclinado la rodilla, Señor, porque tu palabra así lo expresa, pero al hacerlo solamente anhelamos, aparte de reconocer tu supremacía sobre nuestra vida, anhelamos, Señor, suplicarte que hoy, a través de tu palabra, tú nos puedas bendecir. Que tú puedas hablar a nuestro corazón y como hijos tuyos, como tu iglesia, podamos hoy aprender cuál es tu deseo, cuál es tu propósito para nosotros y qué es lo que el mundo desea ver en nosotros como tu iglesia en esta tierra. Bendícenos por favor en el estudio de la Biblia, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome asiento, mis hermanos amados. Yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de recibir su nueva lección. ¿Ya la tienen en su mano? ¿Cómo es el título de esa nueva lección? ¿Ah? ¿Mande? Habla acerca de la iglesia, ¿cierto? Pero fíjese bien, dice iglesias que marquen la diferencia. Ese es el título de la lección en este trimestre. Iglesias que marquen la diferencia o que determinen una diferencia en el mundo en el que nos movemos. Yo quiero preguntarle, hermano, esta mañana, si nosotros tuviésemos que examinar la iglesia a la que pertenecen ustedes o a la que pertenezco yo allá en el Shaddai, pero dejando el Shaddai, Hollywood, todas las iglesias en derredor a un lado, pensemos, si se nos pidiera describir la iglesia de El Monte, ¿cómo la describirían ustedes? ¿Cómo describirían ustedes su propia iglesia? ¿Sabe que hace unos años un escritor escribió lo siguiente? Dice así: ¿cómo describiría usted a su iglesia? Tal vez la palabra amorosa le venga a la mente, o quizás afable, familiar, tradicional, contemporánea o evangelizadora, decía este escritor. Ahora mi pregunta es para usted: ¿cómo usted describe su propia iglesia? Una vez hice la misma pregunta en la iglesia de Glendale West y todos me dijeron: oh, esta es la iglesia del amor. Así me dijeron y se llaman hasta hoy Iglesia del Amor. Y luego fui a ser pastor en una iglesia, su nombre es la iglesia de Glassell Park. Allí estuve 3 años. Cuando llegué, yo también les pregunté cómo ustedes catalogarían a su iglesia, qué nombre le dieran, cómo ustedes presentarían a su iglesia. Y me dijeron también lo mismo, Iglesia del Amor. Cuando terminamos el culto, al sermón le dije yo: cuando salgamos de este templo, yo voy a saber si es la iglesia del amor o no. Después fui a otra iglesia, una iglesia de Lincoln Heights, y también me pregunté, hice la misma interrogante, mientras está pensando qué me va a responder, pero espero que respóndame esta mañana. Yo les pregunté a la iglesia de Lincoln Heights: ¿cómo ustedes describirían a la iglesia a la cual ustedes pertenecen? Y me dijeron lo mismo. Creo que a todos nos gusta describirnos como la iglesia del amor. Pero cuando terminamos el servicio, yo les dije lo mismo: vamos a ver afuera, cuando ya estemos ahí, a ver si realmente somos la iglesia del amor, mis hermanos amados.
¿Por qué les pregunto esto? No vamos a hablar de el amor, porque definitivamente usted sabe que el amor de Dios siempre estará y ha estado presente entre nosotros, ¿cierto? Tampoco vamos a masticar el tema que usted muchas veces ha escuchado. Hablemos de amarnos unos a otros. Yo creo que las partes integrales del amor unos a otros son bien simples y es una sola. Y es por eso que quizás yo no voy a tratar esta mañana de decirle a usted lo que usted sabe que tiene que hacer, ¿verdad? Y es el amarse unos a otros. ¿Cuántos saben que hay que hacer eso? Y mire, y lo más interesante, familia amada, que a esa orden de amarnos unos a otros, yo le llamo el mandato más difícil. Así le llamo yo a través de la Biblia, el mandato más difícil. Porque cuando nosotros tratamos de describir a nuestra propia iglesia, vuelvo y le pregunto, ¿cómo describe usted a su iglesia? ¿Quién me quiere contestar? Todavía no voy a continuar. Quiero escuchar cómo describe usted a su iglesia. Porque partiendo de ahí, vamos a desarrollar el tema esta mañana. ¿Qué le parece? ¿Cómo describen ustedes a su iglesia? ¿Ah? ¿Mande? Una iglesia conservadora, buenísimo. ¿Qué más? ¿Ah? Una iglesia reverente, excelente. Y yo los veo, no están hablando mucho, eso es bueno. ¿Qué más? Una iglesia conservadora, reverente, ¿qué más? ¿Cómo describen su iglesia? Yo ya lo dejé calladito. Vamos a romper la reverencia un ratito, díganme. Ok, mire, le estoy preguntando esto, familia, porque cuando nosotros vamos a la Biblia y descubrimos cuál es el concepto que Dios tiene de su iglesia y qué tipo de iglesia el Señor está esperando, le digo una cosa, es un concepto sumamente elevado el que Dios tiene de nosotros. Es más, cuando la Biblia nos habla a nosotros de qué tipo de iglesia el Señor está preparando, es interesantísimo al saber a través de la Biblia qué tipo de iglesia el Señor quiere y está preparando para cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Fíjese que vamos a ir a la Biblia para que usted vea qué tipo de iglesia el Señor está esperando prepararse para sí mismo. Vamos al libro de Efesios y usted descubra conmigo algunos aspectos interesantes de la iglesia, porque el tema que yo le di al hermano Tomás se llama "Estos son mis discípulos". Sí leyeron en el boletín, ¿verdad? Ese es el tema que le dimos al hermano Tomás. No lo veo sentado entre el pueblo, no está, ¿verdad? Bien, vamos a leer entonces allí, libro de los Efesios, mis hermanos amados, y vamos a irnos al capítulo 5 del libro de Efesios, y vamos al versículo 26 y 27 del libro de Efesios. Fíjese bien, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿cómo dice? Santa y ¿qué? Santa y sin mancha. Mi versión dice santa y perfecta. Amén. 5, 26 y 27. Estoy en Efesios 5, 26, 27. ¿No lo encontraron todavía? Ok, vuelvo a leerlo. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero preguntarle, hermano, la hermana dice que somos una iglesia aquí, reverente, una iglesia conservadora, me dijo también, pero ¿nos resumimos solo ahí o hay más características de su iglesia? Vamos a ver, otra característica más de su iglesia. ¿Será una iglesia evangelizadora esta iglesia? Amén. No lo creo, si lo cree. ¿Es una iglesia evangelizadora? Ok, le pregunto, ¿es una iglesia donde la comunidad se mantiene unida? Ustedes aquí, no hablo del mundo, comunidad de la iglesia. ¿Somos una iglesia poderosa? ¿Ah? Mire, ¿sabe una cosa? Cuando vamos a la Biblia, yo me acuerdo haber visto una ocasión un escritor que decía, cuando los creyentes lleguemos a publicar que somos una iglesia de poder, el infierno va a temblar.
Así decía este escritor: cuando yo diga al mundo que soy una iglesia de poder, una iglesia llena del Señor, dice, el infierno va a temblar. Ahora, yo quiero preguntarle algo esta mañana, amada familia. Aparte de que el Señor dice que está preparando una iglesia sin arruga, sin mancha, perfecta para cuando Él venga, llevarla a vivir con Él, ¿creen ustedes que Él no sabía que ese estilo de vida era bastante difícil? Sí lo sabía. Es por esa razón que la Biblia revela que cuando el Señor instauró la primera iglesia, dice que antes de que la iglesia fuese afuera, Él les dijo: espérense un tiempo aquí hasta que sean llenos ¿de qué? Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, ¿somos una iglesia de poder? Sí. Pero solamente 3 creen que somos una iglesia de poder. Pregunto de este lado, no digan nada ustedes. A ver, ¿somos una iglesia de poder, hermanos, sí o no? No, no les creo. Hermano, ustedes no. ¿Ustedes se consideran una iglesia de poder? No es competencia, ¿sabe? Solamente quiero saber cómo está la iglesia del Señor. Le voy a decir por qué, algo más. Cuando la Biblia dice de que el Señor prometió que enviaría su Espíritu Santo, nosotros como iglesia adventista, hermanos amados, ¿creemos o no creemos en el descenso del Espíritu Santo? ¿Estamos esperando la lluvia tardía, sí o no? Ok, ahora vuelvo a preguntarles, ¿somos una iglesia unida aquí? Bien, mire, uno de los detalles que está afectando a todas las iglesias en el mundo es ese peligro llamado desunidad. Cuando nosotros vamos a la Biblia, fíjese bien, la palabra del Señor dice que Cristo mismo, cuando Él estaba hablando con sus discípulos, Él no les dijo a ellos que el mundo los reconocería por ser conservadores. El mundo no los reconocería porque tenemos las cosas así en alto, o sea, es decir, todo lo que es reglamentos arriba, pero la vida espiritual por los suelos. Él no dijo eso. Él dijo que cuando yo soy conservador, fíjese bien, es porque mi vida está a la altura de lo que estoy diciendo. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, Señor. Amén. Entonces sucede que el Señor viene y dice: miren, cuando el mundo empiece a buscar una iglesia de poder, cuando el mundo empiece a buscar esa iglesia de Jesucristo, la primera característica que la iglesia va a manifestar es que entre ellos mismos se aman de una forma entrañable. ¿Qué les parece? Esta iglesia es una iglesia que ha luchado por unirse, pero que no se une. Ok, ahora, pero ¿por qué luchamos? Fíjese bien, ¿por qué razón las luchas de unificarnos se hacen infructuosas? ¿Por qué razón? Vamos a descubrirlo esta mañana. Yo no sabía, yo lo estoy preguntando porque si elegí el tema, digo, de repente en el nombre de Jesús, la iglesia va a ser bendecida esta mañana. Y vamos a aprender juntos acerca, mi familia amada, de que en la palabra del Señor, para los creyentes en Cristo, no cabe la desunión. No es una característica de los que vamos al cielo. Por eso el tema se llama: estos son mis discípulos. Ahora la hermana dice: esta iglesia ha luchado por unirnos y no se ha unido. Primera cosa, familia, mire, una iglesia, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que une en realidad a una iglesia? Fíjese, exacto, lo que une a la iglesia es una sola cosa: que la iglesia conozca de forma personal al que nos llamó a hacer una iglesia. Y este es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo hago las cosas a mi manera, bajo mi propia cuenta, y no lo hago en el nombre de Jesús, no logro nada. Porque hay una sentencia bíblica en San Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Conocen la sentencia, no es cierto? ¿Qué dice allí? Dice: separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, yo no puedo, amada familia, llegar a una comunidad de hermanos distintos a mí. Todos pensamos diferente, amén. Eso es lo lindo de Estados Unidos, porque en El Salvador todos somos salvadoreños, ¿verdad? Y batallamos con salvadoreños. En México todos son mexicanos y batallan con mexicanos. En Perú, en Bolivia, donde quiera que se establezca la iglesia localmente, peleamos con paisanos, ¿cierto? Pero llegando a Estados Unidos, usted es mexicana, ¿verdad? ¿De dónde es usted? Usted nació aquí, pero precedente de sus padres,
México, ¿cierto? Bueno, ella nació aquí, qué bueno, es mexicana norteamericana, así no, todos somos americanos, ni modo, al final. Ahora, escucha lo que voy a decirle. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, empezamos a tratar, usted es colombiana, ¿verdad? Mexicana, porque me dijo, sí señor, los colombianos dicen, sí señor, ¿verdad? Yo pensé que era colombiana. A ver, aquí, ¿qué más hay? ¿Cuáles son los países que están representados aquí? Honduras, Guatemala. Ahora imagínense, todos nosotros, familia amada, somos diferentes, somos distintos, ¿es correcto? Ahora, cuando vamos a la Biblia, fíjese bien, y hablamos de la unidad, cuando la Biblia menciona el término unidad, no está diciendo que nosotros tenemos que ser iguales. La Biblia no está diciendo que yo tengo que ser igual que usted para llegar a la unidad. La Biblia simplemente menciona que nosotros tenemos que llegar a sentir una misma cosa en el Señor. Pero como vamos a ir por partes, entonces desglosemos lo que dije hace un momento. Solamente cuando la iglesia conozca al Dios que la llamó a ser una iglesia, al Señor que fundó la iglesia y lo llegue a ser Señor de su iglesia, las cosas pueden mejorar. ¿Verdad que sí? Porque muchas veces, amada familia, nosotros estamos peleando luchas internas, buscando mecanismos humanos que lleven a la consolidación de la iglesia, pero no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque vamos a la Biblia, mire lo que hicieron los primeros discípulos con respecto a este evento tan trascendental que estaba a punto de suceder en la iglesia primitiva. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, mire lo que dice la palabra del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos, vamos a ver 1. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo dice el versículo? Estaban todos unánimes. Pero ahora avance conmigo. ¿Qué había llevado a estos creyentes a la unidad? Escuche lo que dicen allá los versículos 44 del mismo capítulo 2. Mire, dice, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. ¿Y tenían qué? Todas las cosas en común. Fíjese bien, todas las cosas en común. Después dice el versículo 45, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero el verso 46 agrega algo más. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Wow. Fíjese que el estado de unidad al que llegó la iglesia primitiva fue ese. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes. Ahora la pregunta es, ¿no fue difícil para ellos llegar a ese momento? ¿No había entre ellos diferencias cuando caminaron con el maestro? ¿Qué diferencias habían entre ellos? ¿Quién iba a ser el primero? ¿Quién quería gobernar? ¿Quién iba a ser el líder? ¿Quién iba a mandar más en el grupo? ¿O no es que mis ideas son mejores? ¿No estaban ellos así? Y fíjese, y tuvieron el privilegio de caminar con Jesús. Y tenían esas inclinaciones en el corazón. Ahora, no podían ellos avanzar, amada familia, a menos que depositaran todas estas inclinaciones a los pies de Cristo Jesús. Entonces quiere decir que si nosotros como iglesia estamos buscando la unidad, si lo buscamos bajo nuestros propios criterios y queremos hacerlo a nuestra manera, no vamos a lograrlo. El primer paso que esta iglesia dio fue poner todas sus diferencias, ¿a dónde? No las pusieron en la mesa de la comida cuando llega después del culto divino. Vamos a examinar lo que el pastor dijo, a ver si estamos de acuerdo. No hicieron eso. Ellos nunca se sentaban a la mesa a comer carne al pastor, ¿verdad que no? O anciano a la plancha, ¿verdad? O diácono a la parrilla, ¿verdad? O diaconisa a la barbecue. No se sentaban a hacer eso. Nunca lo hicieron. No, sí, algunas veces tal vez lo hicieron. Pero en el momento preciso de la unción, dijo el Señor, tienen que estar unánimes. Entonces lo que ellos hicieron fue, cogieron
todas las diferencias que encontraron y las pusieron ¿a dónde? A los pies de Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el peligro que corremos como iglesia en el presente? ¿En cuál engaño como iglesia e individuos hemos caído? Si vemos que hay desunión en la iglesia, lo vemos y no tratamos la manera de ¿qué? De contribuir ¿a qué? A que esto disminuya. ¿Y de qué forma? Siendo yo uno el que inicie la búsqueda de esa unidad. Lo vemos de afuera y lo que hacemos es decimos, esta iglesia no es unida. Y estamos afuera y pensamos, como yo estoy afuera, no soy parte de ese grupo. Soy parte porque soy parte de la iglesia del Señor. ¿Me entiende? O sea, el que esté afuera no lo pone fuera, escuche bien, de la desunión. Usted es parte de eso. ¿Entendió lo que dije? Es parte de esto porque somos una iglesia en el nombre del Señor. Una iglesia llamada por Cristo. Entonces ellos vienen y dicen, vamos a poner todas nuestras diferencias a los pies de Cristo Jesús. Y me gusta lo que este escritor dice. Escucha esta frase que él usa. Dice así: todo el infierno se estremecería si el pueblo de Dios reconociera su tarea, usara su poder y se unieran para acabar, fíjese bien, con la obra de Satanás y llevar a cabo la obra de Dios. Oiga, dice, todo el infierno se estremecería si la iglesia, vuelvo y lo leo, todo el infierno se estremecería si el pueblo de Dios, uno, reconociera su tarea, usara su poder y se uniera, uno, para destruir la obra de Satanás y para llevar a cabo la obra de Dios. Pero dice aquí, lamentablemente, pocas iglesias o en pocas iglesias ven evidencias de la presencia del Señor en medio de ellas. Tal vez porque han perdido de vista su objetivo y están distraídos con sus propias metas personales. Wow. ¿Qué le parece a usted esa declaración? Dice que estamos distraídos en el alcance de nuestras metas personales, cuando la meta principal de la iglesia del Señor como un cuerpo es representar a Cristo Jesús a un mundo que necesita saber que aquí hay poder en el nombre de Jesús. Pero ¿qué ha hecho el diablo entonces, mi hermano? El diablo, hermano, se ha metido tan dentro de nuestras iglesias que nos ha hecho olvidar que aunque somos distintos, el reto de Dios es que seamos uno en Cristo Jesús. Amén. Vamos a verlo. ¿Por qué digo el reto de Cristo? San Juan 17. Y luego vamos a ver los pasajes que hablan de la unidad. El primer punto es, ¿a dónde tenemos que llevar nosotros como iglesia nuestras diferencias? ¿A la mesa de la junta? ¿A la mesa del comedor de nuestras familias? ¿O a los pies de Cristo Jesús? A los pies de Cristo Jesús, porque ahí hay poder. ¿Verdad que sí? Ahí hay poder para cambiar, amada familia. Pero sabe que muchas veces nosotros olvidamos lo que vamos a leer ahora a través de la oración de Cristo Jesús. A veces nosotros preferimos y decimos, ¿sabes qué? Cerca de ese hermano ya lo conocí, ese hermano es terrible, entre más lejos lo tenga es mucho mejor. Asistimos a la misma iglesia, moverme de iglesia no quiero porque las otras me quedan lejos, pero si lo tengo lejos a él, por lo menos no le hablo, estoy haciendo bien conmigo mismo y mi familia. ¿Funciona así? No, familia, no funciona así. Y sabe que con el respeto de ustedes, hay iglesias que entran familias y están sentados en el mismo templo y no se hablan. Y están enemistados. Mire, hay familias que en el mismo seno del hogar están enemistados. Y eso evita y resta poder a la iglesia del Señor. ¿Verdad que sí? Ahora, vayamos a la Biblia. ¿Cuál era la oración de Cristo Jesús? ¿En qué consistió esa oración extraordinaria que el Señor elevó? Escuchen, jóvenes, esto es extraordinario porque vamos a descubrir en los pocos minutos que van a ir quedando cuánto poder hay en la unidad. Es decir, cuando estamos unidos a Cristo y como iglesia, ustedes van a ver cuánto poder hay en el nombre del Señor.
Vamos a la Biblia. San Juan 17. Mire qué dice la palabra de nuestro Dios. Cuando el Señor estaba orando por su iglesia, mire lo que el Señor dijo así. En el libro de San Juan 17, fíjese bien, versículo 20 y 21. Oiga lo que dice allí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de, ¿qué cosa dice? Han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál era la oración de Cristo Jesús? ¿Ah? ¿Cuál era? Verso 21. Para que todos, ¿cómo dice? Sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué les parece? Quiero leerle un pensamiento. Dice así: ¿Cuán imposible es que la iglesia avance por sus propias fuerzas? Dice, su esencia no se encuentra en comités, credos o confesiones, ni en congregaciones grandes, oiga bien, sino en la persona de Cristo que vive a través de sus seguidores. ¿Qué le parece esa declaración? Oiga bien, dice, es imposible que la iglesia tenga poder, porque dice, el poder que la iglesia necesita es de naturaleza divina, y su esencia se encuentra no en comités, credos o confesiones, sino en la persona de Cristo que vive, oiga bien, a través de sus seguidores. Jesús estaba diciendo, Señor, mi deseo es que mi iglesia se mantenga unida, pero no se logrará tal objetivo a menos que Cristo viva en el corazón de los que le seguimos a Él. ¿Qué les parece? Es decir, amada familia, más allá de que el predicador se pare a ofenderles a ustedes o decirles son una iglesia pecadora porque no están unidos o no quieren ustedes decir lo que es su familia, en El Salvador hay un dicho que lo usan así: ¿quién va a hablar de su propia casa aunque se esté cayendo? ¿Han oído ustedes hablar de ese dicho? ¿Qué significa eso, hermano? De que nosotros, aunque atrás haya una estructura que se está cayendo, el orgullo nos impide mirar lo que es la realidad. Sí, y podemos estar, hermano, nosotros esperando el advenimiento de Cristo. Podemos estar pensando que estamos transmitiendo al mundo una imagen perfecta del amor de Dios, y es posible que nos esforcemos, pero dentro del seno interno hay dificultades tremendas. Y podremos decir esta mañana, pastor, pero aquí no hay pecados. Y no estoy hablando, hermano, de situaciones pecaminosas extremas, fíjese bien, o decir públicas, pero la desunión y el estar divididos como familia sí es una situación extremadamente peligrosa, porque Jesús está diciendo que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que sepan, oiga bien, para que el mundo sepa, oiga bien, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora yo le pregunto una cosa, antes de leer el versículo 23, oiga lo que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿Cómo dice? ¿Están conmigo en la lectura? San Juan 17, 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué les parece? Ahora viene el Señor y ahora sí habla, ¿qué cosa? De la unidad. Entremos más a fondo en el segundo aspecto de esta mañana hermosa de nuestro Dios. Si el primer paso es traer todas nuestras diferencias a los pies de Cristo, mi pregunta es: ¿habrá alguna responsabilidad a nivel personal sobre nosotros en cuanto a la búsqueda de la unidad? Escuché la pregunta: responsabilidad personal. Quiero leerle un comentario del comentario bíblico adventista. Dice así: cada miembro de la iglesia juega un papel esencial en la determinación
de la vitalidad de su congregación. Podemos ser bien o un canal del poder del Espíritu Santo, o bien un factor de debilidad de nuestra iglesia local. Oiga bien, podemos ser bien un canal de poder del Espíritu Santo, o bien un factor de debilidad en nuestra iglesia. No olvidemos, hacemos un solo viaje por esta vida terrenal. La decisión que tenemos ante nosotros es si vamos a vivir para el Señor o para nosotros mismos. ¿Qué les parece? Dice que la responsabilidad nuestra, personal, es bien definida. Bien definida. Porque dice que yo decido si soy bien un canal donde el Espíritu Santo fluya y pueda contribuir a que mi iglesia se reafirme y fortalezca, o sea yo un instrumento que genere debilidad a mi propia congregación. ¿Qué les parece? Entonces yo le preguntaría a usted, ¿cómo se considera usted? ¿Un instrumento que le está generando vitalidad a su iglesia, o alguien que simplemente está generando debilidad a su congregación? Si esto fuera así, hermano, no importa en qué grupo usted quede, no importa en qué grupo usted mismo se ubique, el aspecto interesante esta mañana es que en el nombre de Jesús podemos tomar una decisión diferente. Podemos tomar una posición distinta y decir, yo no quiero ser alguien que esté de alguna manera debilitando la obra del Señor. Yo quiero ser parte de los que se unifiquen y busquemos ¿qué cosa? El poder que la iglesia necesita, porque el mundo necesita saber que somos una iglesia de poder, y el mundo necesita reconocer que nosotros somos discípulos de Cristo, y así Él pueda decir, estos son mis discípulos. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante, hermano, es que cuando el Señor venga, nos reconozca uno a uno y diga, este es mi discípulo amado, este es mi hijo amado. Bien, buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la gente, hermano, que por encima de todas las diferencias comprendió que la unidad era importantísima en el proyecto de Dios para alcanzar a un mundo que muere en pecado cada día. Por eso Jesús lo dijo, esa es la unidad perfecta, dijo Él, y yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Wow, entonces quiere decir, hermano, que se puede alcanzar la unidad en el nombre del Señor, ¿sí o no? Ok, vamos a un pasaje más de la Biblia. Si nosotros decimos, podemos alcanzar la unidad, es necesario, hermano, comprender ahora. Si las diferencias solo pueden ser puestas a los pies de Cristo, segundo, la unidad solamente se alcanza unidos a Cristo Jesús. ¿Qué les parece eso? Fíjese, hermano, lo que le voy a decir. A veces buscamos la unidad de criterios, ¿verdad que sí? Pero sabe, es triste lo que le voy a decir, pero es verdad. Ni en criterios estamos unidos. ¿Sabían ustedes eso? Porque mire, cuando nos sentamos a la mesa, y esto es con los predicadores, ¿cuántos predicadores tengo presentes hoy? Cuando nos sentamos a la mesa, instructores bíblicos, ¿no les ha pasado esto? Nos sentamos y le aseguro que la señorita que está aquí piensa diferente a lo que yo pienso con relación al sábado. Y nos sentamos, ¿verdad? Tú y yo a la mesa con los demás, y al final ella termina levantándose. Porque los adultos nos engrescamos en una conversación tan acalorada. Es que yo pienso así. No, es que es así. Y usted está mal. Ni en criterios nos podemos unir. Y sabe, la gente lo ve. Y dice la gente, yo no quiero pertenecer a esa iglesia. Si ni ellos mismos saben lo que creen, ni siquiera unidos están en lo que enseñan. Porque el hermano piensa una cosa, el hermano piensa otra cosa. Escuche esto. Cuando se trata de la Biblia, amado hermano, no se trata de lo que yo pienso o lo que yo pueda pensar, sino de lo que la Biblia dice. Porque es palabra del Señor. Y si la Biblia es una sola unidad con Dios, quien inspiró a estos hombres a escribirla, ¿por qué permitir que nuestras propias ideas nos desunan en cuanto a lo que ya está escrito como verdad absoluta? ¿Qué les parece? A veces nosotros, hermanos, esto que es una verdad absoluta nos mantiene todavía dudando si somos o no somos la iglesia del Señor.
Vuelvo a preguntar, ¿somos la iglesia de Cristo, sí o no? Quiero decirle algo más. La sierva del Señor escribe que por encima de todos los defectos que la iglesia tenga, sigue siendo en la tierra el objeto al cual Dios le presta su más alta consideración y misericordia. Así que, hermano amado, cuando usted vea que su iglesia no está unida y usted dice, estos no están unidos, así que me voy de aquí, a donde quiera que vaya, hermano, encontrará el mismo problema. Porque el llamado de Cristo es que usted como individuo decida qué posición tomar en el nombre del Señor. Si ser un canal donde el Espíritu Santo fluya para contribuir a la unidad y fortalecer su iglesia, o ser un canal por donde la debilidad haga más débil a su iglesia. Las críticas debilitan, ¿sabía eso? O sea, el criticarnos entre nosotros debilita a la iglesia, específicamente cuando lo hacemos por los pasillos en frente de las visitas. Debilita a la iglesia. Yo quiero preguntar, ¿cuántos son visitas esta mañana? ¿Cuántos están visitando esta iglesia? Que no son miembros de esta iglesia, de ninguna iglesia, son visitas esta mañana. ¿No hay visitas hoy esta mañana? Usted es miembro de iglesia también, ¿verdad? Todos somos miembros de iglesia. Usted no es miembro de iglesia. Oh, bueno, qué excelente, porque esto le va a servir a usted. Si un día usted decide seguir al Señor, se va a dar cuenta que el punto principal no es seguir a la iglesia, sino a Cristo Jesús. Cuando usted encuentra a Cristo Jesús en su vida, le digo que la iglesia a la que usted va a llegar a pertenecer, usted se va a parar ahí y va a decir, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y entonces uno dice, no me gusta, me voy. Pero el que nos hace sentir bien en la iglesia es Cristo Jesús. Y para que yo haga sentir bien a mis amigos que vienen a la iglesia, yo necesito estar lleno de Cristo primero para hacer sentir bien a mis amigos. ¿Qué les parece? Esa es la realidad bíblica, hermano. Vamos a Romanos, porque el tiempo está acabando. Vamos al libro de Romanos. Mire qué dice la Biblia. Vamos al tercer punto. Fíjese, traer las diferencias a los pies de Cristo. La unidad solamente es permitida y producida cuando hay relación con Cristo Jesús. Amén. Vamos a la Biblia entonces. Posiblemente allí esté la debilidad de nosotros. ¿Qué dice el libro de Romanos? Capítulo 12, versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿A dónde empieza, amada familia, la unidad que restaura a la iglesia o que restaurará a la iglesia? Romanos 12:5. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Dónde debo de empezar? Dice, así nosotros, ¿está conmigo? Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Leo un pensamiento. Para entender la diferencia que Él puede lograr en la vida de una persona, necesitamos, fíjese bien, convivir con Él. Para poder entender la diferencia que Él puede alcanzar en una persona, necesitamos vivir con Él, escribe este pensador. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 12:5? Que así como dice, el cuerpo tiene muchos miembros, pero al final es uno. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Entonces, ¿podemos alcanzar unidad entre nosotros separados de Él? ¿Verdad que no? Entonces, la primera unidad que la iglesia necesita, familia, es que juntos decidamos unirnos a Cristo Jesús. ¿Entiende? Buscar en la presencia de Jesús el poder que yo necesito. ¿Por qué? Porque si Él entiende las diferencias que hay entre nosotros, dice, Él también puede capacitarnos para lograr vencer esas diferencias. ¿Cuándo lo creemos así? Entonces le pregunto, ¿está difícil el camino hacia la unidad? ¿Está difícil el camino hacia la unidad? Hermano, sin Cristo sí. Pero con lo que hemos dicho hasta este momento, Cristo Jesús es el camino que nos puede llevar a nosotros a una mejor unidad, como familia, como hermanos, como una comunidad cristiana. A menos que estemos unidos con Cristo Jesús, las cosas nunca van a cambiar. Pero si estamos unidos a Cristo, dice el apóstol Pablo, dice, así nosotros, siendo muchos, fíjese bien,
Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 4 versículo 13. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Cuando estamos unidos a Cristo, habrá un resultado, señorita. Interesantísimo lo que dice la Biblia. Efesios 4:13. Fíjese, la hermana dijo hace un principio, dijo ella, hemos luchado, pero no se ha podido, ¿verdad? Sí, se ha luchado, pero no se pide perdón, no se saluda, no se da la mano, nada. Ahora, yo le voy a decir, ¿por qué no nos pedimos perdón? Es simple, porque no hemos gustado el perdón de Cristo. Si no estrecho la mano de mi enemigo, es porque no he entendido el amor de Cristo. Si yo le doy la espalda a mi hermano y no olvido la ofensa, no he entendido el amor de Cristo. ¿Cómo nos ama el Señor a nosotros? A ver. Amor eterno, perfecto. La pregunta es, ¿qué hace el Señor con sus pecados y los míos cuando los confesamos? Hermano, usted conoce todo, hermano. ¿Y entonces qué está pasando? Hermano, usted me está respondiendo, pero de forma correcta. ¿Qué hace el Señor con mis pecados cuando se los confieso? Amén. Esa es una de las ventajas, hermano, que yo tengo con usted. Yo puedo inventarle cualquier cosa, pero usted me va a decir, eso no es cierto. Porque conoce la Biblia, ¿se da cuenta? Pero no conocemos al autor de la Biblia. Y por eso todavía la palabra de ese autor no ha hecho efecto en nuestros corazones. Así de simple. Porque dice la Biblia, Él echa nuestros pecados al fondo del mar, ¿verdad que sí? Dice, Él no retiene para siempre su enojo. Dice, Él se deleita en perdonar y olvida para siempre el pecado de su remanente. Entonces quiere decir, hermano, que para que yo pueda aplicar, ya me salí un poquito hablando de la unidad, para que yo pueda aplicar ese perdón al corazón de mi hermano que me ofendió, yo necesito haber experimentado ese perdón en mi vida. Un perdón que restaura, un perdón que reconcilia, un perdón que hace olvidar y te vuelve a poner en un lugar como que nunca hubiese pasado nada. Eso hace Dios. Pero para que eso pase en mi corazón, yo necesito, como dije al principio, todo lo que sucedió. Si yo lo ofendí, si usted me ofendió, yo necesito con esa familia venir a los pies de Jesús y decirle, Señor, ellos y yo te hemos ofendido. Señor, ellos y yo hemos pecado contra ti y contra nosotros mismos. Esto nos pasó como hermanos en Cristo. Señor, venimos a confesar y a dejar delante de ti nuestras diferencias. Uno. Segundo, Señor, queremos ser uno en ti. Queremos que tú seas uno con nosotros para que el enemigo no nos vuelva a vencer. Y el resultado de ser uno con Cristo y uno entre ustedes mismos, hermano. Mire lo que dice Efesios 4:13. El resultado es interesante. Mire Efesios 4:13 lo que dice. Dice, hasta que todos, ¿cómo dice? Lleguemos, ay hermano, oiga, a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ay hermano, ¿cuántos quisieran realmente disfrutar de ese resultado de comunidad en el Señor? Oiga, dice, cuando estoy unido a Cristo, dice, el resultado será, habrá unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y solamente eso? No, hay más. Vamos a llegar, dice, a participar de la estatura y de la medida del varón perfecto. Es decir, de la iglesia que Jesús está preparando en esta tierra, sin mancha y sin arruga, y lista para presentársela delante de Él como una virgen dispuesta para su novio, para casarse. Y entonces ahí se cumplirá, hermano, lo que escribió un gran predicador de los tiempos antiguos. El gran Martín Lutero dijo una vez, a menos que la iglesia se divorcie del mundo, podrá casarse con Jesús. Así dijo Martín Lutero y me gusta, porque dice, a menos que la iglesia se divorcie del mundo, podrá casarse con Jesús. ¿Qué les parece? Si no nos divorciamos, hermano, de todas esas cosas que nos mantienen lejos de Cristo, no estaremos unidos entre nosotros. A menos que nos unamos al Señor, habrá resultado como el apóstol Pablo lo describe,
unidad en la fe, unidad en el conocimiento y sobre todas las cosas, ella y yo, dice, seremos, señorita y varón, perfectos delante de la presencia del Señor. Y cuando Cristo venga, Él dice, Él va a decir, estos dos son mis discípulos. ¿Qué les parece? Ahora, si estamos unidos en Cristo, hermano, vayamos terminando. Si estamos unidos en Cristo, ¿cuál será el resultado de nuestra vida personal? Vayamos a la Biblia otra vez. En el libro de 1 Corintios 1:10, mire cómo el apóstol Pablo ahora sí exhorta a la iglesia a la unidad. Esto va ahora sí para usted como individuo, como miembro del cuerpo de Jesús. 1 Corintios 1:10. Mire qué dice la Biblia, 1 Corintios 1:10, y después le voy a leer un pasaje más. Mire lo que dice aquí. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, ¿qué cosa dice él? Que hablemos o habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿cómo dice? Divisiones. Sino que estéis como perfectamente unidos en una misma mente. ¿Y qué más dice? Y en un mismo parecer o propósito. ¿Qué les parece? Vayamos un versículo más. 2 Corintios 13:11. Dice así. Por lo demás, hermanos, le voy a dar tiempo que lo busque. 2 Corintios 13:11. Y le voy a leer un pasaje de acá. Mire bien lo que dice la palabra del Señor. ¿Listos? 2 Corintios 13:11. Dice así. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor, ¿cómo dice? Hermano, entonces ahora el apóstol Pablo dice que el resultado de procurar la unidad entre nosotros, ya que estamos unidos a Cristo, dice que el resultado será el Dios de paz. ¿Qué cosa dice? Estará ¿con quiénes? Mis hermanos, al iniciar el sermón yo le dije a usted, esta es una iglesia de poder, ¿sí o no? Pero ¿cuántos a veces extrañamos la presencia de Dios en este lugar? ¿Cuántos? Usted se siente, hermano, y a usted, por muy bueno que esté el sermón, usted no siente nada, ¿verdad? Bueno, sí siente, pero sueño. Por lo menos siente algo, ¿no? Y cuando salimos, te preguntan, oye, ¿qué te pareció el sermón? No, estuvo buenísimo. ¿De qué habló el pastor? Pero ¿cómo es que estuvo buenísimo? Y luego dice, ¿y de qué habló el pastor? Pasan, hermano, pasan esos eventos. Pero el punto de Pablo dice, cuando estemos unidos, estemos junto al Señor, el Dios de paz va a habitar entre nosotros. Entonces quiere decir, amada familia, que el detalle no está en que Dios no quiera visitarnos como su pueblo. El detalle no está en que mi vida esté vacía o desprovista del poder de Dios o no le encontremos sentido. Habemos muchos que nos vamos de iglesia en iglesia a ver qué iglesia llena la expectativa. Pero no, familia, esta es su iglesia. Si el Señor la estableció aquí cerca, es para que usted tenga bendiciones de estar cerca de la iglesia. Donde quiera que vaya, la historia es la misma. Donde quiera que usted vaya, en la situación es la misma. Somos el pueblo del Señor. Y la enseñanza será la misma. Para que haya unidad entre nosotros, primero debe haber unidad entre usted y Cristo Jesús. Para que usted pueda darle a su hermano amor del bueno, necesita llenarse del amor de Dios en su vida. Usted no puede dar lo que no tiene. No puede. Entonces usted va a dar de lo que haya recibido, ¿verdad que sí? Y lo que Cristo le haya dado, de lo que esté lleno su corazón, eso usted va a transmitir, va a irradiarlo. Cuando su hermano lo ofenda, usted va a decir, hermano, ¿sabes qué? Ven acá, vamos a hablar, vamos a orar, vamos a sentarnos. ¿Sabe que yo me bauticé muy joven en la iglesia, hermano? Tenía como unos
11, 12 años. Y desde ese momento, mi mamá siempre me decía, en El Salvador usan una frase muy, muy rara, me decía ella, es que no te corre sangre por la cara. Yo le decía, bien, a mí me corre sangre por la cara, por todo el cuerpo. Y me decía en mi mente, no, tengo que preguntarle por qué. Cuando tuve la edad adecuada, no, porque si tú le preguntabas en ese momento, hermano, no habían respuestas, habían bofetones porque eras un irrespetuoso por preguntar. Ella sabía todo, pero yo creo que no todo, ¿verdad? Mi madre no sabía todo. Pero, escuche bien, cuando tuve la edad le pregunté y me dice, es que siempre te vi, que la gente te hacía y te decía y vos seguías hablándoles. Y yo le digo, ahora que es un adulto, le digo, madre, esa es la razón por la cual yo también nunca le guardé rencor a usted, a pesar del maltrato que me dio por ser creyente en el nombre del Señor. Le dije yo a ella, cuando usted me bofeteaba por ser creyente, le digo a ella, en el momento que yo veía venir la mano sobre mi cara, yo le oraba al Señor para que Él me diera capacidad de perdonarla, para no guardar ningún rencor hacia usted, como mi madre que es. Y lo mismo le digo, hacía con las personas particulares. ¿Por qué? Porque cuando has recibido y tienes, entonces puedes dar. Si no, no puedes dar nada. Entonces la iglesia necesita, hermano, recibir esa unidad con Cristo y ese poder del cielo, para que ese poder de Dios, y para poder decir que es una iglesia de poder, ese poder se manifieste entre nosotros primero, diciéndole al Señor que Él sea quien sane nuestras heridas, tanto del ayer, tanto de mañana, como las de hoy. Solamente el Señor puede perdonar. ¿Y por qué digo las de mañana? Porque si llegaran a suceder, usted está listo para perdonar, porque hoy recibe el poder de Cristo para poder perdonar. ¿Qué le parece? Por eso el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos, oiga bien, a la unidad, a la estatura del varón perfecto, creado según Dios. Y dice, y cuando procuramos esto, el Dios de paz estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, nosotros podemos seguir examinando la Biblia y podemos encontrar las bendiciones que genera la unidad en el pueblo de Dios. Para alcanzar el éxito, la unidad es requerida. Acuérdese cuando el pueblo de Dios estaba, ¿qué cosa?, siendo derrotado. Moisés se sentó, ¿verdad que sí?, en una piedra. ¿Y qué pasó con Moisés? Si él mantenía las manos arriba, dice la Biblia, ¿qué pasaba? El pueblo vencía. Pero entonces el viejito empezó a bajar las manos, ¿verdad que sí? Y entonces estaba ahí dos muchachos y dijeron, a ver cuánto aguanta este viejo. ¿Ah? ¿Qué hicieron ellos? No, se acercaron y dijeron, ¿saben una cosa? La obra no depende solo de él. Ya vimos el secreto, si levanta las manos, vencemos. Y si las baja, nos vencen. Vente, vamos a levantarle las manos. Y se pusieron, dice, uno de un lado y le levantaron las manos a Moisés. ¿Cuántos habían trabajando ahí? 3. ¿Se fijó? ¿Y fue éxito o no éxito allí? Sí, hermano. Pero ¿sabe qué pasa entre nosotros? Ay, déjalo. Vamos a ver qué es lo que hace. Él cree que lo sabe todo. Ay, dejémoslo solo. Y nos sentamos. ¿A qué? A esperar que el pobre hombre fracase. Y ya cuando ha fracasado, se lo restregamos en su cara y le decimos, suéltame el privilegio a mí, yo lo hago mejor que vos. Cuando me lo dan, pataleamos. ¿Verdad que sí? Así es, familia. Cuando ya me sueltan el privilegio a mí y estoy ahora sí montado en el caballito, ¿y ahora qué hago? Ahora le toca al otro reírse. No, no es cierto. No es cierto, familia. Esa es la obra que el diablo está haciendo en estos días finales. No podemos seguir así. En la unidad hay poder también. ¿Verdad que sí? Hay poder, hay éxito, hermano. Y sabe, y en la unidad también hay poder para olvidar las viejas rencillas. Eso dice la Biblia. Sí, hay poder para olvidar las viejas rencillas que van a veces mutilándonos espiritualmente hablando, hasta que nos volvemos estériles en la fe. Y no, fíjese, y no solamente estériles, terminamos abandonando la obra de Cristo.
Leamos el último versículo y cerremos aquí. ¿Cuál es el deseo de Dios, familia amada, con respecto a la unidad en el cuerpo suyo, que es la iglesia? Terminemos. Filipenses, hermano, fíjese bien, en el libro de Filipenses, Primera de Pedro 3:8, es menos complicado de leer. Primera de Pedro 3:8. Vamos a dejar Filipenses. Mire, Primera de Pedro 3:8. ¿Qué es lo que dice y aconseja el apóstol Pedro a la iglesia? Vamos a leerlo. ¿Cómo dice allí? Y yo también finalmente leeré un comentario también de la sierva del Señor. ¿Cómo dice allí? Finalmente, sed todos, ¿cómo? De un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y ¿cómo dice? Wow, hermano, yo le quiero preguntar, si al principio pregunté cómo era tu iglesia, hermano, ahí hay características de una iglesia, ¿cierto? ¿Cómo dice que debe ser la iglesia? Amigable, fraternal, compasiva, misericordiosa. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuántos somos compasivos aquí? Solo el hermano dijo amén. Algunos nomás se rieron en silencio. ¿Cuántos somos compasivos, hermano? ¿Cuántos somos amigables? Mire, yo le voy a decir algo, hermano. La desunión de una iglesia no solo se manifiesta o cuando estamos peleados entre nosotros. Es simple verlo. Viene un invitado y nadie se dio cuenta que llegó esa persona. ¿Sí? Llegó, salió como entró y le aseguro, esa persona no vuelve a regresar. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo está diciendo, finalmente, los que buscan la unidad serán amigables, serán compasivos, misericordiosos, serán bondadosos. Esto quiere decir, hermano, de que la misericordia y la compasión son las que deben de practicarse entre nosotros mismos si estamos ofendiéndonos el uno al otro. No deberíamos de guardar rencores del ayer. No deberíamos transitar por el mundo. Solo es una vez que se vive en esta tierra, hermano. Es un solo viaje y no hay regreso. Solo vamos derecho, es one way, hacia el frente. ¿Por qué hacer de la vida algo, hermano, desastroso? Específicamente cuando decimos que fuimos llamados por uno que dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi hermano, esta es la iglesia del Señor. La unidad es requerida en el cuerpo de Cristo. Pero para que haya unidad entre el hermano y yo necesito unirme a Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Mis hermanos, ya me acabé 50 minutos hablándole de la unidad. Tengo que parar aquí, se acabó. Pero yo quisiera animarlo en el nombre de Jesús. La próxima vez que un predicador le pregunte a usted cómo describiría su iglesia, usted como fiel testimonio dígale, ¿sabe qué? Si pudiera describir lo que fue mi iglesia, habría muchas características negativas. Pero esta mañana yo me paro, dígale, para decirle que gracias al amor de Cristo viviendo en nuestros corazones, mi iglesia es amigable, mi iglesia es compasiva, mi iglesia es misericordiosa, porque son las características de aquel quien fundó la iglesia y de aquel que me llamó a mí. Y mientras ese viva en mi vida, en mi corazón, y yo la vida de él, yo seré así. Y donde quiera que estemos, la gente podrá decir esto. Ellos no van a decir, la hermana es compasiva. ¿Sabe qué va a decir la gente? La iglesia donde va la hermana es compasiva. Porque conocemos al que es compasivo. Iglesia amada, mi deseo en el Señor esta mañana no era venir a ponerlo a usted en un letrero que diga iglesia desunida. No esa es la intención. La intención de Cristo es, Cristo pronto viene y Él viene por un pueblo, hermano, sin arruga, sin mancha. Y la desunión y las contiendas son manchas de nuestra vestimenta. Las contiendas, las divisiones, la desunión entre nosotros son manchas que solamente Cristo puede limpiar. Y como iglesia
necesitamos a Cristo Jesús viviendo en nuestro corazón. ¿Somos una iglesia de poder, sí o no? El mundo necesita esa manifestación de poder de su iglesia en esta tierra. Mi hermano, que Dios le bendiga. Y finalmente, sé todos de un mismo sentir. Sopórtense, dice la palabra, unos a otros en el amor del Señor. Dice que procuremos la paz con todos y que trabajemos por el vínculo de la unidad, que es la perfección también en el Señor. Sopórtense, hermano. Es el llamado del Señor. Soportándonos unos a otros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y también a ustedes.